Ok, muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bienvenidos los que nos llegan a ver por video, bienvenidos a Iglesia Renova. Vamos a continuar en la carta a los Romanos, así que voy a pedir que tenga su Biblia preparada en Romanos. En el capítulo 12, Pablo pasa de un tema doctrinal, de darnos muchísima doctrina, ahora empezar en el capítulo 12 a decirnos todo lo que han aprendido, ahora se tiene que reflejar en ustedes. ¿Sí? Entonces, en el verso 1 del capítulo 12 nos dijo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Están acá? ¿Sí se acuerdan? Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Y en el verso 2 prácticamente nos dice, déjense transformar mediante la renovación de su mente. Si pudiéramos unir esos dos versículos, el 1 y el 2, el primero, no se amolden a este siglo, presenten su cuerpo, y el segundo, transformen su mente, podemos resumir esto, hermanos. Nosotros con nuestro cuerpo hacemos lo que tenemos, es el resultado de lo que tenemos dentro. No sé si me expliqué. Edwin, todo lo que tú haces o no haces es resultado de lo que tienes en el corazón, en tu mente. Entonces, si juntamos esos dos, a través de mis actos se refleja lo que soy y lo que tengo. Pablo dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y agradable y santo. Entonces, mi vida refleja lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Escucha esto que voy a decir, que puede ser un poco, disculpen que tengo un poquito de tos, esto que voy a decir, que puede ser un poco fuerte, pero se los tengo que decir. Mi vida refleja lo que hay en mi corazón y en mi mente, mis palabras reflejan lo que hay en mi corazón y en mi mente, mi forma de ser refleja lo que hay en mi corazón y en mi mente. Incluso mi forma de vestir refleja lo que hay en mi corazón y en mi mente. Y otra muy importante en la era social, mis redes sociales y mis posts reflejan lo que hay en mi corazón y mi mente. No se puede esconder. Si tú te das cuenta en tus redes sociales, en tu post, en tu Facebook, en tu Instagram, en lo que tengas de tu red social, date cuenta lo que has posteado. Ve a tus redes, date cuenta que hay ahí. Y muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que de Dios hay muy poco. Hay mucho de mí, pero no de Dios. Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso es un reflejo de lo que hay en mi mente. Es un reflejo de lo que hay en mi corazón. Las páginas que sigo, todo eso, ¿no? Entonces, solo es un resumen de los dos versos. Presenten sus cuerpos y déjense transformar. Entonces, donde quiera que va mi cuerpo, ahí va mi mente. Y lo que hago con mis manos, lo que digo con mis palabras, lo que pongo en mis redes, es lo que hay en mi mente y en mi corazón. Es el reflejo de lo que soy. Pablo nos llama a los cristianos a alinear nuestra vida y a decirnos, no se amolden, no sean como todos los demás, porque ustedes han sido comprados por amor, tienen un nuevo dueño. Entonces, eso se tiene que reflejar con mi vida. ¿Tenemos pecados? Sí, hermanos, luchamos con ellos. La mayoría de nosotros tenemos algún pecado con el que luchamos más que otros. Pero de a poco se va viendo la transformación porque hay un nuevo corazón en nosotros. Entonces, eso de a poco se va reflejando, y esto no es legalismo, no es de que si no te vistes de cierta manera o si no hablas de cierta manera no eres creyente, no, eso no es legalismo, sino que estamos buscando agradar a Dios. Bajo los términos de donde vivimos, la cultura en la que estamos, buscamos agradar a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Entonces, para cerrar verso 1 y 2, mi cuerpo, mi vida, mis palabras, mis posts reflejan lo que hay en mi mente. Y por eso Pablo dice, déjense transformar. Déjense. Y esto fue de la predicación pasada. Di 3 cosas que nos pueden ayudar a dejarnos transformar. La primera y la
que es por excelencia, es su palabra, ¿verdad? Cuando ella dice verde, es porque es verde. No importa que el mundo entero diga que es roja. Si ella dice que es verde, yo tengo que ser dirigido por ella. No debo dejar que la cultura y la sociedad me transforme, sino que ella es la que me debe de dar luz para mi vida. Su palabra. Número 2, su espíritu. Cuando su espíritu está en nosotros y venimos a su palabra, Él abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entenderla. Y les decía que en el cristianismo está el continuismo, el cesacionismo. No puedo hablar de esto otra vez, pero yo sé que su espíritu habla a nuestro corazón y nos da determinación para hacer o no hacer. Hay que aprender a ser dirigidos por Él. Y por último, pero no menos importante, mis hermanos, fue que Dios ha dejado su iglesia para que nos dejemos transformar. Y en su iglesia está el pastor que nos ayuda, que nos dirige, que nos trae su palabra, que de repente nos llama la atención y no es muy agradable que nos llamen la atención. A mí me la llamaron varias veces y no nos gusta que nos llamen la atención. Pero no solamente está el pastor, sino que están mis hermanos. Y ellos me ayudan a crecer, aunque no lo creamos, con ciertas cosas que hacemos a favor de nuestros hermanos cuando les mandamos un texto, cuando les llamamos. Eso les ayuda también a crecer y a dejarnos transformar. ¿Me estoy explicando? Los versos 1 y 2 los hemos terminado. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, déjense transformar, no se amolden a este mundo. ¿Sale? Eso fue lo que hemos estado viendo en los 3 domingos pasados. El día de hoy vamos a continuar con esa línea en la que Pablo quiere que nosotros sigamos siendo transformados. Y para ello vamos a leer 5 versículos de Romanos 12, 3 al 8. Y es una predicación muy sencilla, pero muy necesaria. Así que vamos a su Biblia, a Romanos capítulo 12, versos 3 al 8, por favor. Y dice así la palabra del Señor: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, miren, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Ya vieron eso? Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, y ahí está hablando monetariamente, el que da con liberalidad, o si tienen su Biblia de las Américas, tiene un número 1, con sencillez, no siendo presuncioso porque da. Dice una vez más, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos un miembro, pero teniendo diferentes dones, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Es muy interesante lo que Pablo está a punto de enseñarnos aquí, mis hermanos. Y hablando de dejarse transformar, él quiere enseñarnos que ninguno de nosotros debe creer que es más que el otro. En el sentido de dejarnos transformar,
Ahí le está hablando a una iglesia y a cada persona que se sienta o que se congrega en esa iglesia. Y aquí directamente le está hablando a los de Roma, pero por extensión a todo el que cree en Jesucristo, que somos nosotros. El tema de Pablo de estos 5 versículos es: ninguno se sienta más que el otro. En ningún sentido, ni por algún tipo de servicio que des o no des, todos somos iguales porque fuimos comprados por la misma sangre. Y creo que eso nos da una gran ayuda para humillar nuestro corazón. Para no creer que porque tenemos cierto don o tenemos ciertas aptitudes, somos mejor o indispensables. ¿Me explico? Si bien ya leí Romanos 12 de 3 al 8, quiero empezar con un ejemplo muy importante que el Señor da cuando 2 de sus discípulos vienen a pedirle algo en especial. Quiero que vayan a Mateo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y no fueron directamente ellos, fue su mamá. La mamá se va a acercar ahí con el Señor y tiene una petición muy buena. Mateo 20:20. Y quiero que veamos la expresión de Jesús al decir, al contestarle a la mamá de estos hombres. Y Armandito, que sea algo que esté en el corazón de todos nosotros, como creyentes, como personas que servimos en una iglesia de una u otra forma. Miren nada más esto. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí va la mamá. Se acercó con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Observen. Jesús le preguntó a la mamá: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Está la petición, ¿no? No está pidiendo pues que barran ahí, ¿no? No. Que se sienten a tu mano derecha o a tu mano izquierda, y a tu mano izquierda. Lo que en la mente de esta persona, de la mamá de Juan y de Santiago, es que sus hijos tengan una posición de liderazgo al lado del Señor, porque en su mente eso es importante. ¿Sí? Ella está elevando el nivel de unas personas, el que esté a la derecha y el que esté a la izquierda. Para ella eso es lo que vale en el reino de Dios. Y Pablo dice en la carta a los Romanos: nadie piense de más de sí mismos. O sea, no pienses que por una u otra cosa eres mejor o más que el otro. Y ahora el Señor viene a contestarle de una manera muy amable, pero directa, y por lo consiguiente a nosotros. Vean lo que le contesta el Señor. Verso 22. Pero Jesús dijo: ¿no saben lo que piden? ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Usualmente copa es un sinónimo de juicio. Ellos respondieron: podemos. Y dijeron así como con la U: podemos, Señor. 23, Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Pero no termina ahí. Después en el 24 dice, y ahí vienen los otros, ¿no? Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Cómo es el corazón, no? ¿Cómo que estos están pidiendo estar al lado del pastor? Al lado del Señor. Sí, se enojaron. No, es que el pastor tiene preferidos, ¿eh? O Jesús tiene esto, el otro y aquello. Se enojaron, se ensalzaron, dijeron: ¿qué óvole? Yo supongo que Pedro ha de haber dicho: si ese es mi lugar. ¿Sí? Porque él era el que siempre brincaba rápidamente ante cualquier situación.
ese es mi lugar. Se enojaron los otros 10. Y vean el 25. Pero Jesús llamándolos junto a él, muy amablemente, ustedes saben, dice, que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Es decir, una persona que está de líder en algún lugar se sirve de los demás de una forma muy pesada. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes saben que los gobernadores se sirven de la gente y son en ocasiones pesados con ellos. Miren, los gentiles se enseñorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Verso 26, mis hermanos, para cada uno de los que servimos en la iglesia, en lo que sea, vean, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. ¿Vieron eso? No se trata de estar en una posición, se trata de servir. En lo que sea que sirvas. Y luego les dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será el último. Será su siervo, perdón. ¿Se explica? Verso 28. Así, y él se pone de ejemplo, Jesús. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y si hubo alguien que tenía todo el derecho de decir, sírvanme, era él. Por favor. Él, si había alguien que tenía todos los derechos de pedir servicio, era él. No obstante, vino a servir. Vean cómo termina. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y no solo para servir, Hugo, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, volviendo a lo que Pablo nos quiere decir, que no pensemos más de nosotros mismos, quiero dar este ejemplo. Quise empezar con esto. El Señor, viene esta persona y les dice al Señor, quiero que mis hijos estén en un buen puesto en la iglesia, porque para ella eso es importante. Y el Señor le dice, ¿quieres un buen puesto en mi reino? Sé el que sirve en todo. Porque aquí no se trata de quién es más que el otro, porque uno toca y el otro no, porque uno está en la bienvenida y el otro sirve un café. Se trata de que todos tenemos dones y esos dones están siendo puestos en operación para el servicio de la bella esposa del Señor. Yo les decía hace 8 días, mis hermanos, no existe una institución en el mundo entero más hermosa que la iglesia. Pero la hemos menospreciado, la tenemos como, es un culto de gente hipócrita y religiosa. No, es la esposa del Señor. No hay lugar más necesario y no hay lugar más hermoso en el planeta Tierra que la iglesia del Señor. Y no hablo solamente de Renova, hablo de cualquier iglesia en donde está el Señor. Esa iglesia es lo más hermoso que existe en la tierra y lo más necesario. Y vean lo que les voy a decir. No existe mayor honor en este planeta que poner mi don al servicio de ella. No existe un honor más grande que ese. Entonces, mis hermanos, si no comprendemos bien esto, caemos en el pues si yo no lo hago, nadie puede, porque yo soy el único que sabe hacer eso. No sé si me explico con lo que dije. Hay personas que han llegado a un punto de decir, el que le mueve soy yo. ¿Te puedes imaginar que yo diga, si yo no comparto la Biblia no hay otro? Eso es un concepto incorrecto, porque el Señor puede levantar a un pastor de una piedra. Mírenme. Es que, aunque no lo creamos, Jorge Hughes, de verdad somos vanidosos. Y buscamos de una u otra forma cómo podamos darnos a notar. Y cuando tenemos el corazón correcto, no debemos de pensar en eso. Y esto es lo que Pablo quiere acomodar en nuestra mente, en el sentido de déjense transformar, no piensen cada uno más de sí mismos. Si nosotros no entendemos que todo lo que tenemos es por Él y para Él, entonces es cuando empezamos a envanecernos. Señor,
yo quiero estar del lado derecho y yo del lado izquierdo, porque allá atrás no funciona. Allá atrás nadie me ve. Tengo que estar en un punto donde sea visible. Y el Señor dice, el que quiera ser más, sea menos. En todo aspecto. Y voy a desarrollar, tengo mucho que desarrollar, pero es un ejemplo, van bien. Ahora, lo primero que nos dice en Romanos 12, regresemos ahí, es esto, miren. Esto es extremadamente importante de entenderlo y nadie, creo yo, lo entendió mejor que Pablo. Berito, ve lo que dice Romanos 12:3, que ya lo leí de un jalón, pero ahora vamos a disfrutarlo mejor. Vean esta primera parte. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo que él es ha sido por pura gracia. Entonces, pongamos esto en nuestro corazón y en nuestra mente en el sentido de el servicio en la iglesia, en el servicio a mis hermanos, en el servicio en el contexto de nuestros hermanos, en donde sea, no solamente en la iglesia, sino los viernes que tienen sus casas, están teniendo el estudio. Eso es servir al Señor. Berito abre su casa para que lleguen los hermanos. Eso es servir al Señor. Entonces, Pablo lo primero que trae antes de pedirnos que no pensemos más de nosotros mismos, él mismo siendo un apóstol, que no hay título más grande que ese, que es representante de Jesús. Cuando él habla Jesucristo mismo. No es de que, esto lo escribió Pablo, pues no es tan importante porque él era hombre. No, era un apóstol y tenía todo el poder y el derecho de Jesús. Cuando él habla Jesús. No obstante, comienza a decir, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Yo creo que no hubo nadie que lo apreció tanto como él. Apreció demasiado la gracia al punto de dejarse morir por amor a la iglesia y lo que Dios le había dado, hermanos. Debe de ser el combustible de nuestro corazón, recordar quiénes éramos. ¿Quiénes éramos nosotros? Vean, Saulo tuvo una transformación extremadamente impresionante por gracia. ¿Cómo puedo yo venirme a jactar de algo que me ha sido dado por gracia? Quiero que leamos un poco la transformación de Pablo para que veamos por qué él dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada. Veamos su transformación en Hechos capítulo 8. Hechos 8, del 1 al 3. Aquel hombre tan grande que escribe Romanos, Josué, primero tuvo una vida tremenda. Hechos son 8 del 1 al 3. Miren. Y Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo judío, los no creyentes judíos, acaban de matar unos versitos arriba a Esteban. Esteban era un servidor del Señor. ¿Saben qué hacía Esteban? Servir mesas. ¿Saben qué hacía Esteban? Servir las mesas. En la mentalidad de hoy, alguien podría decir, ¿servir las mesas yo? Mi hijo, yo canto como Bocelli, como Mickey. ¿Yo servir las mesas? Esteban servía las mesas y aparte de servir compartía, predicaba, era un evangelista buenísimo. Bueno, lo acaban de matar a pedradas. Lo acaban de matar a pedradas y mientras le están aventando las piedras, él ve el cielo abierto y dice, veo al Hijo del Hombre
sentado a la diestra de Dios. Y dice, y Saulo estaba ahí. Y Saulo es Pablo, el que escribió Romanos. Y dice Pablo, estoy de acuerdo con esa muerte. Denle más. ¿Van conmigo? Y durante toda su vida este hombre, Pablo, Saulo, había estudiado en las mejores escuelas la ley. Él tenía un intelecto impresionante, hermanos. Él, Agustín de Hipona, Lutero, otros más han sido personas que sobresalen en su tiempo por su mente tan impresionante, muy inteligentes. Y Pablo era uno de los eruditos de su tiempo. Sabía de todo, hermanos, hablaba diferentes idiomas. Y cuando ve que están matando a Esteban, el que sirve las mesas, dice, denle duro, mátenlo. Y no solo eso, vean, no lo terminé de leer, volvamos al verso 8.1, solo quería darles el contexto. ¿Qué está pasando? Están matando a un hombre que sirve mesas, que es cristiano. Dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de quién, hermanos. Ahora, aquí quiero ponerlo en tu mente. ¿En contra de quién? Ir en contra de la iglesia es ir en contra de quién. ¿De quién? De su esposo. Tan bella es ella, la iglesia, que Él se dio por ella. Cuando tú y yo atacamos la iglesia, atacamos al Señor. Vean, dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, ¿y quién es Saulo? Pablo. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Arrastrando. Era un hombre temible, inteligente, temible. Ahora, pon toda la atención. Él en Romanos está diciendo, por la gracia que me ha sido dada. ¿Lo entendió? Lo que soy, Pablo dice, lo que soy, lo que tengo, esta inteligencia me la dio Él. Y me la dio con un propósito, para su servicio. Y no por ello Pablo se sentía más que otro, que no tenía el intelecto de él o que no era un apóstol. ¿Sí me explico? Vean lo que dice en su transformación. Y quería leer solo 1 o 2 versos, pero hermano, quiero que lo leamos todo para entender lo que está pasando con este hombre. Entonces quiero que veamos ese cambio de aquel que está matando creyentes y aprobando que maten al servidor de mesas, a lo que es el de Romanos 12. Impresionante, impresionante. Vean lo que dice en el capítulo 9 del 1 al 22. Quiero que lo saboremos bien todos y lo leamos completo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. ¿A quién está persiguiendo? A los discípulos. Vean. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, el camino eran los cristianos en ese tiempo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo les pregunto, ¿él estaba persiguiendo a Jesús?
directamente? No, estaba persiguiendo a su esposa. Por eso repito una vez más, la iglesia es el lugar más hermoso del mundo. Pertenecer a ella y servir en ella es el honor más grande que podemos tener, porque le servimos a Él. Hermanos, por favor, quitémonos la mente de que la iglesia es un lugar de aburridos, de personas que todo les prohíben. Es el mejor lugar que existe. Y cuando nosotros nos metemos contra ella, nos metemos contra el Señor. Pero por el otro lado, cuando la servimos a ella, le servimos a Él. Continúo. Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, resplandeció la luz. Al caer le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? 5. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una vez más, a él no lo estaba persiguiendo, pero sí a su esposa. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hay evento más hermoso en la vida de Pablo que este. Que el Señor se le haya aparecido para decirle: eres mío. Vean lo que sigue. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo, porque él está orando. Van conmigo. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos. ¿Es cierto eso, lo que dice Ananías? Es cierto. Yo creo que sí dijo: Señor, si voy me va a dar a mí. No vaya siendo, Señor. Yo confío en ti, pero el Saulo es Saulo. Y tú quieres que vaya yo a orar por él. Entonces dice: he oído que este hombre ha hecho mal a tus santos en Jerusalén, y aquí, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. He aquí algo hermoso, Jorge Hughes. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido. Mi instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró, oré por él, lo llenó el Espíritu Santo, cayeron de sus ojos escamas, recobró la vista, tomó fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos en Damasco. Vean el verso 20. Vean el verso 20. Enseguida, después de lo que pasó, enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Espérame tantito. Versitos adelante, 3 días antes, andaba matándolos. Y ahora está predicando a favor de. ¿No es este el que en Jerusalén destruía e invocaba al que invocaba este nombre? Verso 22. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que estaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Mesías. Esta transformación, mis hermanos, es la que a él lo hace decir lo que dice en Romanos 12. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Y repito una vez más que si hubiera alguien que pudiera decir: yo sé, yo tengo muchos dones, muchos talentos, soy muy inteligente, hubiera sido él. Pero él puso todo lo que él tenía en servicio de la iglesia, por amor a la iglesia. Si alguien se pudiera jactar, podría ser él. Y en su currículum, cuando él habla de sí mismo, y creo que debe de ser, hermanos, en Filipenses 3, vamos ahí, debe de ser una actitud que debemos de tener todos nosotros al servir a Dios en cualquier área que estemos sirviendo, mis hermanos.
cualquier área en la que estemos sirviendo, deberíamos de tener una actitud como la que tiene Pablo. Servimos, amamos, hacemos, deshacemos a favor de la iglesia y de mis hermanos por la gracia que me ha sido dada. Y todo mi currículum o lo que sea que yo tenga, que yo soy, lo pongo a servicio de Él. Mire lo que dice Pablo mismo en Filipenses 3:4. Dice: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, y eso significa, yo mismo podría ser vanidoso o podría ser presumido de lo que soy. Pablo dice eso: yo mismo podría ser presumido de lo que soy. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, es decir, en lo que él era, en lo que él hacía, yo mucho más, dice él. Y vean lo que empieza a decir: yo fui circuncidado a los 8 días de nacer, cumplió el pacto abrámico, del linaje de Israel, de la nación escogida, de la tribu de Benjamín, de Benjamín, de las 2 tribus que quedaron al sur, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, él nos está diciendo todo lo bueno que es y todo lo bueno que hace. ¿Me explico? Yo hago esto, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Y podríamos decir, híjole, se está levantando el cuello, y aunque él lo que está diciendo no es mentira, es cierto todo lo que él sabe hacer, no lo está diciendo para levantarse el cuello. Vean lo que está diciendo: hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto a celo, vean, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo el talento que Él mismo me ha dado, lo he desestimado y lo pongo para Él. Vean lo que sigue después. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Se explica, mis hermanos? Este hombre, es que pensamos que nos pertenecemos. Y pensamos, Rebe, que mis dones y mis talentos son para mí. Y déjame te digo algo: aunque son tuyos, no son tuyos. Aunque son tuyos, no son tuyos. Este hombre utilizó todo su ser y todo lo que Dios le dio desde que nació, o desde antes de la fundación del mundo, para el servicio del Señor. Todo lo que él era. Van conmigo. Entendió que no había mejor lugar. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice? Y todo esto tiene que ver con lo que nos dijo en Romanos: nadie piense de sí más de lo que debe. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que tenemos o lo que somos viene de Él. Y no solamente viene de Él, es para Él. Vean lo que dice él mismo, Pablo, una vez más, en 2 de Timoteo, la carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2. ¿Van bien, hermanos? Hermano Julio, nuestros dones y talentos fueron dados para servicio del Señor. Son nuestros, Berito, pero no son nuestros. Por algo tienes el don, el talento que Dios te ha dado. Por algo. Pastor, yo sirvo, pero nomás de mal ejemplo. Pastor, ¿eso sirve? Ay. Yo sirvo, pero de piedra de tropiezo. Vean lo que él, el apóstol, dice de sí mismo y dando un ejemplo importante. Mira, Brian, el soldado, verso 4, capítulo 2, carta 2, capítulo 2, verso 4.
el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Se entiende eso? Los que han ido al Army. Vean lo que dice después Pablo. También el que compite como atleta, y este ejemplo me gusta mucho porque muchos de ustedes hacen ejercicio y hacen ejercicio con un propósito, ¿no? El que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera, dice Pablo, lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Después dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Verso 9, y demasiado importante, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Miren, ¿qué necesidad de Pablo de andar sufriendo como sufrió? ¿Qué necesidad de andar metido en una iglesia? ¿Qué necesidad de que lo azoten? ¿Qué necesidad de terminar en la cárcel? Óyeme, si yo podría ser un maestro fariseo, bien sentadito, enseñando en una sinagoga, honrado por la gente, sin ningún problema. Pero entendió algo, Él me amó por la gracia que me ha sido dada. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a dejar todo por Él? Entonces Él está diciendo, hasta en la cárcel he terminado. Por Él. Y vean en el verso 10. Vean en el verso 10, porfa, mi hermano. Cuando tú sirvas a tu hermano, cuando tú sirvas en la iglesia, cuando tú sirvas en lo que sea, vean lo que dice. Por tanto, todo lo soporto, todo, por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. ¿Cuál era el motor de Pablo? Primero, la gracia del Señor para poder servir. Y después soportar todo lo que venía con su título de apóstol. Hermanos, estar en una congregación y servir no es sencillo. Tratamos con diferentes personalidades. Lo que de repente me dice uno, el otro me dice lo contrario, el otro me dice lo otro, uno tiene una idea, otro tiene otra, y uno tiene que tratar con las diferentes personalidades, las diferentes ideas. Y mi hermano, en esto es donde empezamos a crecer nosotros. El Señor nos va formando, tanto ustedes cuando vienen a mí como yo cuando voy a ustedes, nos vamos formando. No debemos de pensar de nosotros de más. Y recordar, mis hermanos, que el motor debe de ser lo que Pablo está diciendo en el capítulo 12. Por la gracia que me ha sido dada, todo lo soporto. No es fácil estar en una congregación. No es fácil saludar al hermano que de repente te vio mal, que no debió de haberte visto mal. Pero pasa, no nos hagamos. Voltea a ver quién es el que te cae mal ahorita. Todos vieron para acá enfrente. Pasa. Pero es aquí, Rebeca, en donde crecemos, Berito, en donde podemos poner nuestros dones a trabajar para que tengan fruto. Y no hay nada mejor que ponerlos aquí en el mejor y más hermoso lugar del planeta Tierra. Ahora, Pablo entendió tanto esto, mis hermanos, que no le importó estar en los lugares donde le azotaron. Hermano, qué necesidad, ponte a pensar, qué necesidad de que lo azoten. A él le dijeron, Armandito, solo deja de hablar de Jesús y ya no vas a tener ningún problema. Pero él lo conocía. Es lo menos que podemos hacer, entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para Él. Porque no hay mejor lugar en donde llevar lo que somos y lo que tenemos, nuestras habilidades. Vean, verso
3. Porque en virtud de la gracia, capítulo 12 de Romanos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, ya explicamos qué es eso. Él entendió bien qué es la gracia. Y a pesar de que era un apóstol y pudo haber dicho, hey, veme acá, hey, haz esto, hey, haz lo otro, él se dio por amor a los escogidos. A cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vean lo que dice, mis hermanos, Primera de Corintios 4:7, rápidamente. Primera de Corintios 4:7, está ahí adelantito. Porque ¿quién te distingue?, dice Pablo a los de Corinto. Observa la siguiente pregunta, mi hermano. ¿Qué tienes que no recibiste? Es decir, ¿qué hay en ti que no sea ya dado por el mismo Señor? ¿Sí, mis hermanos? Si medio puedo predicar, ¿qué me puedo jactar si Él fue el que me dio el don? ¿Sí? Si alguien sabe moverle allá atrás, ¿de qué se puede jactar si Dios le dio el conocimiento para poder hacer esas cosas? Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, observa cómo viene, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hablando de eso, de no piensen más de sí mismos, aunque no lo creamos, sí pensamos mucho más de nosotros de lo que creemos, Edwin. Porque les decía hace un momento, a veces cuando no se hacen las cosas como tú quieres, dices, si no es así, yo me voy. Estamos pensando demasiado de nosotros mismos, hermanos. Y lo mismo con el pastor, tiene que tener cuidado de estar trabajando en su corazón y escuchando también al pueblo del Señor. Pero vean esto, es una contradicción de lo más grave decir que somos cristianos cuando nos creemos más que alguien. En el sentido del servicio en la iglesia. Es una gran contradicción decir soy creyente, pero a la misma vez me siento más del que sirve una mesa. O siento que tengo mayor derecho que aquel que da la bienvenida. ¿Por qué? Porque yo estoy al lado derecho o al lado izquierdo. Ese es un concepto errado de lo que es el servicio a la iglesia, y por eso Pablo nos dice mucho cuidadito con esas cosas de sentirse más porque tienes un puesto o porque tienes cierto cargo en una congregación. Tiene que ser absolutamente todo lo contrario. Si somos o tenemos o servimos en algo, se tiene que demostrar que somos servidores del Señor a través de nuestra actitud. Fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Vean lo que lo voy a seguir leyendo, verso 4 ahora. Pues así como en un cuerpo, de Romanos 12, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y cuando dice miembros es de todo lo que estamos compuestos nosotros los seres humanos. Dice, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones. Lo que tiene tío Jesse probablemente no lo tiene Yohai. Y lo que tiene Yohai probablemente no lo tiene Armandito. Y lo que tiene Armandito probablemente no lo tiene Jorge Hughes. Aquí no hay íconos. No hay un super ungido y la hispanidad. ¿Sí? No. Ahora, eso no quita que tengamos cargos diferentes con responsabilidades importantes. En el sentido de, esta responsabilidad que tengo es demasiado importante para el beneficio de todos los demás. Pero eso no me hace mejor.
sino que este es el don que Él mismo me ha dado para compartir. Y es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Somos un cuerpo, pero un cuerpo está conformado de diferentes partes. Y esas partes, aunque es un pie, aunque es una mano, aunque es un ojo, no puede el cuerpo estar completo si no hay un ojo, si no hay un pie, si no hay una mano. Siempre estará incompleto. Es lo mismo, puede haber un predicador, puede haber un hermano allá, puede haber el que, en lo que sea. Ninguno de nosotros es más por lo que hace. Todos somos lo mismo, salvados por la misma sangre, hermanos en Jesucristo, a pesar de que nuestro cargo de repente tenga más responsabilidad que el de otro. No debemos de hacer de ciertos personajes héroes o personas superungidas. Mis hermanos, en el sentido del servicio, ninguno de nosotros es más que el otro. Vean entonces lo que sigue diciendo. Miren, verso 6, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos ha dado. Una vez más Pablo vuelve a la gracia que se refleja en los dones que tenemos. Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Vean, ¿se dan cuenta que hay diferentes tipos de dones? El que enseña, que enseñe. El que no canta, pues que no cante, hermano, porque, ¿sí? No, que Dios ve el corazón. Sí, yo sé que ve el corazón, pero pues si canta como la chimotrofia, no podemos ponernos aquí porque puede que Dios te haya dado otro don. ¿Sí? Vean lo que sigue diciendo. El que exhorta, que exhorte. El que da, que dé con sencillez. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Somos uno, somos un cuerpo, a pesar de ser tan diferentes. Y cada uno de nosotros conforma o forma parte del cuerpo, y es así como uno es importante, el otro es importante. No, y necesario. Y necesario, no. Y necesario. ¿Sí? Hermano, quiero que veas esto. No hay nada mejor que servir a tus hermanos. Y poner el don o talento que Dios te ha dado a ti para el servicio de su iglesia, en cualquier aspecto. Hermanos, hay personas que yo veo a algunos, por ejemplo, Jorge Hughes luego anda por ahí texteándole a los hermanos. ¿Cómo está, hermano? ¿Sí? Probablemente otro diga, yo no soy tan así, pero pastor, cuando usted necesite hacer esto, ahí estoy. No sé si me explico. Y no porque uno textea y el otro no, quiere decir que el que textea tiene más peso o más importancia que el otro. Porque fuimos hechos de formas diferentes, con diferentes dones, y así como uno es necesario, el otro también es necesario. Conformamos un cuerpo, una iglesia. Y nos debemos de amar el uno al otro y necesitarnos el uno al otro y ayudarnos el uno al otro. Y lo que Dios nos ha dado, ponerlo en su servicio, para su servicio y para mis hermanos. Gito me decía hace unos meses atrás, Gito, mijo, ya no puedo como antes. No puedo servir. Yo lo vi hacer banquetes para 300 personas. Eso es servir a la iglesia. Y probablemente alguien podría decir, es que hacer el banquete no es tan importante como la palabra. No, es importante las dos, porque el corazón que Gito ponía para darle de comer es lo mismo que el corazón que el predicador está dando para darles de comer. Sirviendo a lo necesario. Y él me decía, ya no puedo, pero ¿sabes qué? Ahí está mi casa abierta para el grupo. Ahora ya no está sirviéndole a 300 personas, pero está abriendo su casa. Eso es servir a la iglesia. ¿Sí me explico? Y tiene el mismo valor. Y ninguno de ustedes se debe de sentir menos. Es que, pastor, pues yo nomás abro la puerta. Se la abres a la esposa del Señor. No hay super ungidos.
hay servidores del Señor. Unos en un lado, otros en otro, unos de una forma, otros de otra. Pero igual de preciados para el todo. Van conmigo. Eres necesario en lo que haces, en el don que Dios te ha dado. No es necesariamente cantar, no es necesariamente predicar. Es como les decía, Jorge Hughes de repente lo veo que anda por ahí metido texteándole a los hermanos cómo está esto y lo otro. Eso sí, eso es bueno entre ustedes. El hermano Rosalío que se echa unas sopas impresionantes. ¡Qué servicio, hermano! ¿Sí? Y eso vale. Vean lo que dice Pedro, ahora Pedro, en su primer carta, en el capítulo 4, o epístola de Pedro, capítulo 4, verso 9. En cuestión del servicio, Dani, a los demás, dice: sean hospitalarios los unos para con los otros, y agrega, sin murmuraciones. If you know what I mean. O sea, que le ayudas a alguien, pero pues ya la agarró de su contentillo. Uno le ofrece la mano y ya se agarró la pata, ¿o cómo es? Algo así, ¿no? O sea, vamos a ayudar, vamos a ser hospitaleros, pero dice el Señor, que no sepa tu mano, tío, ¿cómo va? Eso, ¿no? Se supone que lo estamos haciendo para ayudar a un hermano de la iglesia y después andamos hashtag o si te... Ya nomás falta taguear a la persona porque todo el mundo sabe todo y... Hashtag, pero ¿quién soy para juzgar? ¡Ay, híjole! Después de que soltó todo el venenazo, ¿no? Pero ay, Dios sabe. No, hermanos. Si somos llamados a ser hospitalarios sin murmuraciones, y yo sé que nos cuesta, pero por eso estamos siendo formados. Vieras cuántas veces le he ayudado a este, y vieras cómo es, pero te digo para que oremos. Y al rato esa oración ya se hizo una cadena de oración en la iglesia, en otras 5 iglesias alrededor. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial. ¿Ya vieron? Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores. Esta frase me fascina. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hablando de la gracia no salvífica, sino de los dones que Él ha puesto en todos nosotros. Que lo que no hace uno, lo hace el otro. Y eso que hace mi hermano me complementa a mí para hacer un cuerpo. Úselos para servir a los demás. Vean cómo sigue diciendo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga en todo, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Porque servir también no es tan fácil, mis hermanos. Si cuesta trabajo servir y andar aquí y darle duro, el servicio viene por la fortaleza que Él nos da. Sigue diciendo, fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Tienes un don? Úsalo para servir a tus hermanos. Primera de Corintios 12, del 12 al 26, solamente para que podamos complementar esto que estoy tratando de enseñar esta mañana. Que nadie piense más de sí mismo, porque ¿qué tenemos que no se nos ha sido dado? ¿Qué tenemos que no se nos ha sido dado?
Vean lo que dice, y es la misma analogía que utiliza en Romanos, pero aquí, aquí la amplía mucho mejor. Vean, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, dice Pablo. Pues por un mismo espíritu, y aquí habla de la unidad, lo que les digo, todos somos igual delante de los ojos del Señor, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados ya en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Por eso dice, de nadie piense de sí mismo de más. Porque el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, vean esto, vean la analogía que él usa, si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? ¿No soy parte del cuerpo? ¿Te imaginas el pie diciendo, yo cuánto quisiera ser mano yo? No, hay veces, si te tocó ser pie, vas a ser pie, no tienes por qué anhelar ser mano. Sé el mejor pie que puede ser. Van conmigo. No, a lo mejor no vas a tener cierto talento, cierto don, pero sí tienes uno. Trabájalo y sé el mejor en esa área. Vean lo que dice. Dice Pablo, es incoherente que el pie quiera ser mano, porque es pie y sirve y es necesario de la misma forma que la mano. Vean el verso 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja ser parte del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Es necesario que entre nosotros haya diferentes dones, talentos, porque nos ¿cómo se dice? Complementamos. Ahora bien, dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Lo que Él te dio fue algo que para Él es agradable. Dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser, vean esto, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Verso 26, por favor, quédatelo en tu corazón de todo lo que he estado diciendo, quédate mucho esto. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Debería de causarnos alegría a nosotros ver que alguien está bien, alguien de mis hermanos. Como les decía en alguna de las predicaciones pasadas, yo veo a muchos de ustedes que en un tiempo estuvieron mal, ¿sí? Y ahora los veo bien y digo, gloria a Dios por su familia. Y de la misma manera debemos sufrir con los que sufren, porque cuando al cuerpo le duele una uña, parece que te duele todo. Cuando te duele el estómago, a pesar de que está centrado en un lugar, te duele todo. Así, de esa misma manera, nosotros como iglesia debemos de estar con los que sufren y debemos de estar con los que están alegres y debemos de ayudarnos unos con otros. Por esa razón decía en la iglesia primitiva que nada les faltaba a nadie, porque entre todos siempre suplían lo de todos. ¿Van conmigo? Entonces, es por esa razón que cuando de repente sabemos que alguno de ustedes tiene algún problema económico o algo, podemos entre todos decir, hay que echar la mano. Porque somos iglesia, porque son familia, porque son el mismo cuerpo. Cuando alguien está en problemas,
debemos o deberíamos ayudarle entre todos y sin murmuraciones, agrega el apóstol. No solamente, hermanos, puede decir, ok, pastor, es que yo ni dones tengo. No, es que yo no sé qué hacer. Bueno, es que lo que decía el hermano Julio, de repente vemos que el servir a Dios es ciertas personas en ciertos lugares y haciendo cierta cosa. Y desestimamos el don o talento que Dios te ha dado a ti. Vean lo que dice en Éxodo. Hablando de dones, vamos a llamarlos así, naturales. Y ya con esto casi termino, hermanos. Casi termino. Éxodo 35, verso 10. Hablando de que, Hugo, probablemente podríamos pensar, es que servir es predicar. Servir es cantar. Servir es a lo mejor dar la bienvenida. Servir es moverle a la cámara. Pero no es solo eso, mis hermanos. Vean lo que dice en Éxodo 35, 10. Entonces Dios contestó, que venga todo hombre, vean esto, que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga lo que el Señor ha ordenado. Y aquí en el contexto, Carlos, están haciendo el tabernáculo. Y está diciendo que venga todo hombre hábil, con un talento especial que se le ha dado para el servicio de la iglesia. Que probablemente no sea predicando, pero sí a través de sus manos. Y es que tenemos ese concepto equivocado, que a lo mejor poner un adorno no es servir a la iglesia. ¿Sí me explico? Y lo menospreciamos. Y eso hace, hermano Julio, lo que él decía, eso hace que pongamos a unos en una plataforma muy alta, pero el que hace un café muy abajo. Cuando lo que hace uno y lo que hace el otro complementa el todo, sin menospreciar a ninguno. Entonces el Señor, cuando estaban armando el tabernáculo, dice, vengan los hombres hábiles. Ahí no les dijo, vengan los predicadores, vengan los maestros, vengan hombres hábiles. Que pongan al servicio del Señor sus habilidades que han sido dadas por Él mismo. Vean lo que dice después en el 25, ahí mismo en Éxodo 35, leímos el 10, ahora vean lo que dice el 25. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Lo que la mujer podía hacer en ese tiempo, sus habilidades las puso para el servicio del Señor. Mis hermanos, ustedes son extraordinarias en muchas cosas que ustedes hacen. Y las necesitamos su servicio, que probablemente cabezones como nosotros no podemos hacer, que eso es algo que solo ustedes pueden hacer. No solamente ahí, vean lo que dice el 30 al 35. Entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, vean, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Quién dio ese talento, ese don? Dios, en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador, de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata, en lino fino, en tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Pero como nosotros creemos que el servir es predicar, pensamos que lo que hago con mis manos no es servicio. Van conmigo.
acaban de hacer esto los muchachos. Es servicio. Yo había puesto la chimenea y me quedó chueca. ¿Sí? Pero con un amor, hermano, la puse yo. No se trata del foco, se trata del corazón con el que hago las cosas para el servicio de la institución más hermosa del planeta Tierra. Ya sea en este local, en tu casa, con tu familia, porque tu familia también es parte de la esposa del Señor. El servicio. Entonces, cuando los apóstoles se empezaron a llenar de mucho trabajo, se empezaron a descuidar las viudas, se empezaron a descuidar los huérfanos, tuvieron que nombrar hombres que sirvieran las mesas. Y si ellos no servían las mesas, los apóstoles no podían continuar enseñando. En ocasiones les he pedido a algunos hermanos, ¿me puedes ayudar a esto? ¿Por qué? Porque el sábado estoy metido todo el día en la casa estudiando lo que voy a dar y de repente no me da el tiempo, pero hay otros hermanos que dicen, yo lo hago. Y que si ellos no lo hacen, yo tendría que hacerlo y de repente ya no tuve el tiempo necesario. ¿Me explico que nos complementamos absolutamente todos en todo? Y no solamente eso, a mí me ayuda demasiado que tío Jesse y Jorge y entre ustedes se texten, se estén viendo, se estén ayudando. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No te he visto? Porque nos complementamos absolutamente todos y yo no lo puedo hacer absolutamente todo. Cuando Hugo pusieron el piso, eso es servir al Señor. ¿Sí? No hay nada de menosprecio en lo poquito o mucho que podamos hacer en una u otra rama de la congregación. Mis hermanos, una llamada, una oración, una visita, un texto es servir al Señor. Y es igual de honorable que predicar, porque está sirviendo para un propósito. Le está sirviendo a su iglesia. ¿Ya cerré mi Biblia y todavía no acabo? Ya, ahora sí, acabo. Quiero terminar con esto. Mateo 25:35, por favor. Todo esto es de Romanos 12:3, que nadie piense de más de sí mismo, todos somos un cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios te ha dado de talento? ¿Cómo lo puedes utilizar para su gloria? Hermanos, no se trata de solamente ciertos dones, de solamente ciertas personas, sino que entre todos hacemos o conformamos el cuerpo del Señor. Ponte a pensar un momento antes de leer lo último. ¿Qué talento tienes? ¿Qué don tienes? Es impresionante el ver las muchas cosas que los jóvenes hacen, ¿no? Es tremendo las diferentes capacidades que tienen para hacer un montonal de cosas. Escúchame lo que te voy a decir. No hay peor error que utilices tus dones a favor del mundo. En el sentido de mundo, en el sentido de moralidad que va en contra del Señor. Porque estás utilizando lo que Dios te dio para su gloria en su contra. Estoy hablando ahí de todo lo que podamos hacer. Mis hermanos, si tú vas a ser un productor de películas, para la gloria de Dios. ¿Sí? Si Dios te ha dado el talento de hacer videos, ¿por qué utilizar el talento que Dios mismo te ha dado en su contra? Debería de tomar el talento que Dios te ha dado para promover los valores de tu Señor, que Él mismo te los dio. Si Selene canta, sería una incoherencia que cante a favor del mundo en el sentido de canciones que están muy incorrectas. Yo no estoy en contra de la música secular, hay canciones muy bonitas, muy padres, que se le pueden cantar a tu esposa, etcétera.
Pero hay canciones que de verdad, hermano, se van del otro lado, que no podría ser que una persona que dice que ama al Señor entre con su don, con su talento a promover cosas que van en contra de la moralidad de nuestro Dios. Ese sería uno de los peores errores, utilizar tu don y tu talento en su contra. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? En el área en donde tú te vayas a desarrollar, en la especialidad que te vayas a desarrollar, en donde sea que estés trabajando, recuerda que tu don y tu talento es para su gloria. ¿Van conmigo? Enfoca tu talento y tu don al beneficio del Señor, al beneficio de tu iglesia. ¿Me explico? Yo sé que es complicado, ustedes tienen un mundo que los seculariza, que les trae muchísima presión, pero eres amado de Dios. Por eso Él decía, no se dejen amoldar a este mundo. Utiliza tu don para Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pablo sabía, esa inteligencia, esa preparación fue porque Dios lo hizo de esa forma para su propósito, y así cada uno de nosotros, en lo mucho o poco que hagamos, utilicémoslo para su gloria, proteger a nuestra familia para su gloria, trabajar honradamente para su gloria. Y todo eso, mis hermanos, este tema va mucho más allá. Va a donde quiera que vamos, Hugo. Porque donde quiera que estamos, en todo momento representamos al Señor. Ahora sí, recuerda, no es que, es que yo me siento menos porque pues yo no predico. No, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios te dio a ti? Exhortar, ayudar, llamar, ser hospitalario. ¿Qué te dio a ti? Y eso que tienes, trabájalo para Él. 25:35 de Mateo. Vean esto. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Este es Jesús hablando. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Todo esto es servir. ¿Sí? No estamos hablando de predicación. Vean lo que está diciendo ahí. Me vieron con hambre. Y ojo, no lo quites, hijo. Ojo, el contexto es iglesia. Con esto no quiere decir que no le demos de comer al hambriento, al pobre. Él lo está hablando en cuestión de tus hermanos. Personas que profesan la fe junto contigo. Vean otra vez. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento? Porque es Jesús hablando. Y él está diciendo, los justos están diciendo, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respuesta en cuanto al servicio de los unos y los otros. El rey le respondió: en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, cristianos, creyentes, que en cuanto lo hicieron a alguno de estos hermanos, aún los más pequeños, a mí me lo hicieron. Así como cuando Pablo perseguía a la iglesia y le dijo: a mí me persigues,
Cuando nosotros servimos a nuestro hermano, no necesariamente de un púlpito, no necesariamente cantando, cuando sabemos que está en una situación difícil y vamos y nos tomamos el tiempo, compramos una despensa, vamos a su hogar y se la damos y le decimos, hermano, aquí está, en ese momento a Cristo lo hacemos. No menosprecies tu don, tu talento, tu trabajo. Por muy alto, muy bajo que sea, por muy grande o muy poco que sea, cuando nosotros hacemos algo en favor de aquellos por los cuales el Señor dio hasta su última gota de sangre, a Él se lo hacemos. No pensemos de más de nosotros. Vivamos para servir. El don que Dios te ha dado, te lo dio para su iglesia. Y algunos de ustedes, mis hermanos, tienen mucho talento, muchas cosas que dar. Y si pudiéramos ver cada cosa que lo que Pablo dice, podríamos sacar de cada uno. Cada uno tiene algo que dar. No menosprecies el vaso de agua que le diste a tu hermano. Yo te aseguro que si estuviera el Señor enfrente de ti y te dijera, ¿me puedes dar un vaso de agua? No importa, o sea, vas a cavar un pozo, pero se la sacas. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que te lo diga tu hermano. Y aun si no nos lo dice y nosotros sabemos, tío Jesse, es nuestra responsabilidad unirnos en favor a la iglesia del Señor. ¿Me explico, hermanos? Espero nos sirva este tema que el apóstol nos da para no sentirnos más que el otro y no menospreciar lo mucho o poco que podamos hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y en esta mañana pido, Señor, que